¿Listo? Bueno, bienvenidos, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en Colosenses capítulo 2, versículo 8. Bienvenidos a esta primera clase de este nuevo discipulado que vamos a tener sobre ética cristiana. Amén. Colosenses 2:8. ¿Lo tenemos? Dice así. Dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Vamos a orar. Padre nuestro, te doy muchas gracias por este privilegio y esta oportunidad que tú me das el día de hoy de iniciar un nuevo discipulado. Queremos aprender de tu palabra. Queremos estar preparados para presentar defensa de la fe que hay en nosotros a quienes así no la demande. Especialmente, Padre, en estos tiempos tan peligrosos en los que vivimos, donde hay una decadencia moral y ética en todo el mundo, Señor. Ponemos este estudio en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Nuestro tema, hermanos, se titula ¿qué es el humanismo secular y cómo nos afecta? ¿Qué es el humanismo secular y cómo nos afecta? El día de hoy, mi meta es tratar de explicar el proceso de cómo nuestra sociedad pasó de ver las cosas en el pasado desde un punto de vista más cristiano a cómo hemos llegado el día de hoy a ver las cosas desde un punto de vista más humanista en tiempos modernos. Básicamente, el planteamiento es bien sencillo. Imagínese esto. Imagínese al cristianismo y al humanismo como dos rivales. ¿Ok? Dos rivales que están jugando a las vencidas, por decir algo, para ver quién gana y ser el que le enseña al mundo y a las personas qué creer y cómo vivir. ¿Ok? El humanismo, desde un punto de vista humano, que no cree en Dios, y el cristianismo, obviamente, desde un punto de vista divino, que cree en Dios y que su base pues es la fe y la palabra de Dios. Todos los demás temas, hermano, que vamos a abordar en este discipulado sobre los problemas que estamos viviendo en este mundo con el tema de la ideología de género, el movimiento LGBT, el aborto, la eutanasia y muchos otros temas que vamos a ver a lo largo de esta serie, son problemas que la sociedad está enfrentando precisamente por el humanismo secular en el que vivimos. Por eso es que este tema es como la base de todos los demás. Porque debido a que la sociedad ha dejado de ver las cosas desde un punto de vista cristiano con el paso de los años, precisamente esa es la razón de por qué ahora nuestra sociedad en general cree cosas hasta ilógicas que van en contra de la naturaleza, de la biología, de la ciencia, de la medicina, precisamente porque el humanismo secular les ha metido esta filosofía a las personas. ¿Y sabe qué es lo triste? Que de hecho esto, hermano, se ha metido hasta en la iglesia. ¿Ok? Entonces, por eso es que el día de hoy, este es nuestro tema primero, porque es esta filosofía humanista que está ganando la partida en enseñarle al mundo qué creer y cómo vivir.
¿Ok? Vamos a ver varios conceptos, varias palabras técnicas, no las tiene que aprender, pero si le interesa, acérquese y pregúnteme al final. Si dice, yo tengo más interés de esto, aunque es muy técnico y quizás no es mi rama, pero me gustaría saber más, lo puede hacer. Venirme a preguntar. Pero igual no se los tiene que memorizar, ni aprender, ni volverse un filósofo, ¿verdad? Pero, bueno, hay unos que sí les puede interesar. Vamos a analizar este pasaje de Colosenses 2:8. La primera frase ahí dice, mirad que nadie os engañe. El apóstol Pablo, escribiéndole a la iglesia de Colosas, les dice, tengan cuidado, porque hay filosofías que se pueden meter a su iglesia y que los puede engañar. El problema, hermanos, de una humanidad sin Dios es que vive como si se encontrase en un cruce de caminos y los letreros de señalamiento se han caído. Imagínese que usted está viajando por un camino y llega un crucero, decimos en mi país, y usted está esperando que al llegar ahí los signs, los señalamientos le digan para dónde seguir. Pero cuando usted llega ahí, resulta que todos los letreros de señalamiento están en el piso. Entonces usted dice, ahora, ¿qué hago? ¿Para dónde le doy? Suponiendo pues que no existe ni la brújula, ni el GPS, ni nada de eso, ¿no? Sin embargo, los letreros de señalamiento de Dios no se han caído. Están bien escritos, están bien firmes, escritos en la palabra de Dios. Y básicamente ahí está la respuesta sobre qué paso seguir, hacia dónde tenemos que tomar, qué camino tomar a continuación. ¿Cuál es el problema? El problema es que el mundo o bien ignora lo que Dios dice que se tiene que hacer, o en su defecto no le importa. Dice, a mí no me importa lo que diga la Biblia. Ese es un libro anticuado que es irrelevante para nuestros días. Entonces, descartan prácticamente la sabiduría de Dios sobre la verdad de lo que se tiene que hacer y cómo tenemos que vivir esta vida, y hacen más bien lo contrario, donde el señalamiento de Dios dice, para, la sociedad sigue. Donde el señalamiento de Dios dice, sigan, la sociedad para. Donde dice derecha, la gente hace izquierda, donde dice izquierda, la gente hace derecha, donde dice para arriba, la gente va para abajo. En fin, no se vive en la verdad, sino en el engaño. Y esto es lo que el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia de Colosas. Tengan cuidado de que nadie los vaya a engañar. Por medio, dice, de filosofías. Esta palabra es una palabra compuesta por dos términos. El primer término, fileo, que quiere decir amor o amar o afecto por. Y en la segunda parte de la palabra es sofía, con H, para el sonido de F, que quiere decir sabiduría. Una forma sencilla de traducir filosofía sería amor y búsqueda de la verdad. ¿Ok? Es decir, los filósofos son aquellos que están siempre lidiando con ciertas preguntas que nos surgen a nosotros los humanos y se supone que tienen una pasión por encontrar la verdad, por encontrar una respuesta a esas preguntas. En Colosas, ya desde el siglo I, hermanos, filosofías y corrientes filosóficas amenazaban la pureza doctrinal de la iglesia. Imagínense, estamos hablando hace 2000 años. Hace 2000 años ya la pureza doctrinal de la iglesia era amenazada por corrientes filosóficas. ¿Cuánto más ahora, hermanos, en este siglo las cosas están peor? Ahora, quiero explicar algo. La filosofía en sí misma no es mala. ¿Okay? La filosofía en sí misma, el amor por buscar la verdad, no es malo. De hecho, hay cristianos que son filósofos y tienen su trabajo y tienen su función dentro del cuerpo de Cristo. El problema es tratar de buscar la verdad a nuestra manera, humanamente, diciendo a la verdad de Dios, no creemos esto. Porque ¿cómo vamos a creer en un libro que fue escrito hace más de 3000 años? Hablando del Antiguo Testamento, por ejemplo. Dice Pablo, esas filosofías son según tradiciones de los hombres y no según Cristo. Había dos filosofías que habían entrado a Colosas. La primera era el misticismo.
el misticismo negaba la deidad de Cristo. Y la segunda era el ascetismo, que trataba de alcanzar la santidad por medio de castigar el cuerpo. Estas filosofías existen hoy día en muchas iglesias, ¿no? Iglesias anticristianas que dicen ser cristianas pero que niegan la deidad de Cristo, o iglesias legalistas que te dicen si quieres ser santo lo que tienes que hacer es castigar tu cuerpo, golpearte o ayunar 60 días más que Cristo, etcétera. Entonces, el día de hoy, hermanos, estamos en esta situación. Quizás hay muchas iglesias que sí están lidiando con el misticismo, con el ascetismo. Quizás las iglesias de sana doctrina no estamos necesariamente lidiando con estas falsas filosofías, pero sí hay otras muchas cosas que se han metido a la iglesia que se creen como verdades, pero que no son verdades según Cristo, sino que son verdades personales que están basadas más en cómo la gente siente que debería de ser. Por ejemplo, antes, hermano, hace muchos años, cuando una persona nacía, lo que dictaba la biología acerca de la persona, se entendía que eso era la persona sexualmente hablando. Si la genitalia del bebé eran órganos reproductores de varón, entonces se decía, es un varón. Pero esas cosas el día de hoy, hermanos, se quieren eliminar. El mundo actual ya no quiere vivir por esas verdades, sino están diciendo ahora, ¿sabes qué? El sexo realmente es una construcción social. Entonces va a depender mucho de lo que la sociedad diga y de lo que la sociedad acepte como verdad y también de los sentimientos de la persona. Si la persona dice que él se siente una mujer, entonces aunque tenga órganos reproductores de varón, no importa. Aquí ya no va a mandar la biología, sino lo que diga la sociedad y lo que digan sus sentimientos. Antes, por ejemplo, jamás se hubiera concebido la idea de que dos personas del mismo sexo se podían casar, porque de hecho la misma palabra matrimonio involucra que haya una matriz en la unión de las personas. Alguien diría, bueno, entonces dos mujeres sí se pueden casar porque son dos matrices. El problema es que hay otra palabra también, que es la palabra patrimonio, y que también habla entonces del padre. El padre y la madre, un hombre y una mujer, es lo que a la luz de las verdades de Cristo deben de contraer matrimonio. Entonces, esas son corrientes filosóficas, hermano, que se han metido dentro de nuestro mundo actual. Ok, vamos a dar una definición de qué es el humanismo secular. ¿Qué es el humanismo secular? Voy a leer una definición que traigo aquí. Dice, son filosofías que han quitado a Dios del centro de importancia y han puesto al hombre. El humanismo trata de formar un nuevo hombre y un nuevo mundo, donde este nuevo hombre no cree en una visión teocrática del mundo. En otras palabras, para darle una definición sencilla, el humanismo es un movimiento que ha dicho, Dios no es el ser más importante en este mundo. El ser más importante en este mundo es el hombre. Y no creemos que haya un Dios que está gobernando este mundo. Por eso dice que se trata de formar a un nuevo hombre en un nuevo mundo que dice, yo no creo en una visión teocrática del mundo. Esa palabra teocrática significa gobierno de Dios. Entonces, esto es humanismo. Humanismo es, no creemos que exista un Dios que está gobernando el mundo. Es el hombre el que debe ser arquitecto de su propio destino. Él es el más importante, son sus sentimientos, es su forma de ver las cosas, es su verdad, es como él se siente. Este humanismo, hermanos, lo podemos ver desde tres ángulos. Lo podemos ver desde varios ángulos porque hay varios tipos de humanismo. El humanismo que estamos viendo el día de hoy es el humanismo secular, que es prácticamente el padre de toda la inmoralidad que existe. Y vamos a verlo desde un punto de vista intelectual. ¿Cómo se conoce el humanismo desde un punto de vista intelectual? Desde el punto de vista intelectual, el humanismo también se puede llamar filosofía materialista. ¿Qué es esto? La filosofía materialista es la que dice que
la materia es lo más importante. No hay una vida espiritual, no existe tal cosa como vida espiritual. Solamente hay materia. Si la Biblia dice, en el principio era Dios, el humanismo diría, en el principio era la materia. Porque para ellos o para este movimiento la materia es lo más importante. No, dicen las cosas espirituales no existen. ¿Por qué? ¿Por qué no existen? Porque no son tangibles, no son materia, no podemos tocarlas. Entonces por eso es que cuando este movimiento alguien lo comienza a abrazar, volverse una persona humanista, es entonces cuando la persona comienza a volverse escéptico, enemigo de la fe. Esto es visto desde un punto de vista intelectual, ¿ok? Los humanistas intelectualmente son materialistas. Ellos no creen en esas cosas espirituales de fe o de una vida después de esta vida. Ellos dicen, no, somos materialistas, no hay una parte espiritual. Desde el punto de vista religioso, el humanismo es ateísmo, ¿ok? La creencia de que no hay un Dios. Hermanos, una de las cosas que nosotros debemos tener mucho cuidado es porque Occidente, este lado del mundo donde nosotros vivimos, está gobernado en su mayoría por el humanismo secular. Nuestros hijos, hermanos, cuando van a la escuela, van todos los días cuando sus hijos salen, hermano, por la mañana rumbo a la escuela, sus hijos van a un centro de educación atea. Entonces, imagínense el desafío tan grande que nosotros tenemos. Los traemos a la iglesia el domingo 2 horas, pero se los entregamos a los maestros y a la escuela en toda la semana unas 40, 50 horas. Entonces, si no tenemos mucho cuidado en cómo estamos entrenando a nuestros hijos, lo más probable es que ellos cuando lleguen a cierta edad y empiecen a estudiar humanismo secular y filosofía, terminen diciendo, ¿sabes qué, papá, mamá? Yo ya no creo en Dios. El humanismo secular es el que gobierna Occidente. Eso es lo que se enseña todos los días en nuestras escuelas a donde van nuestros hijos. Es materialista, es decir, les enseña que tal cosa como lo espiritual no existe, y es ateo, es decir, les enseña que tal cosa como Dios no existe. ¿Sabía que uno de los más grandes enemigos del cristianismo, hermano, era hijo de un pastor? Friedrich Nietzsche. Él era hijo de un pastor y él creció en la iglesia siendo hijo de un ministro, pero cuando él creció, él se volvió un enemigo acérrimo del cristianismo, porque eso pasa. Yo he escuchado muchos testimonios de jóvenes que cuando comienzan, todo está bien y crecen en la iglesia, pero cuando van a la universidad y comienzan a estudiar filosofía, porque eso es lo que predomina en las escuelas, acaban volviéndose enemigos del cristianismo. Hay una frase, hermano, que es la frase bandera, por decir así, del humanismo secular, que es la frase Dios está muerto. Irónicamente, esa frase, hermano, fue acuñada por Nietzsche, un muchacho que cuando era muchacho creció en la iglesia, pero que cuando, hermano, ya desarrolló su capacidad intelectual supuestamente, llegó a decir, Dios está muerto y nosotros lo matamos. Nietzsche, dicen los historiadores, hermano, que murió siendo un loco. Los últimos 11 años de su vida los pasó como un demente. Tenía una mente brillante para muchas cosas, pero al final su mente lo traicionó y acabó en la locura. Y nuestros hijos estudian todo esto, hermanos, en las escuelas. Ok, ya lo vimos desde el punto de vista intelectual. Desde el punto de vista intelectual, el humanismo es materialista. Desde el punto de vista religioso, el humanismo es ateísmo, es decir, es ateo. Y por último, lo vamos a ver desde el punto de vista político. ¿Qué es el humanismo desde el punto de vista político? Desde el punto de vista político, el humanismo es marxismo y varias formas de socialismo. Karl Marx, hermano, fue un hombre que odiaba profundamente el cristianismo y odiaba profundamente la religión. Por eso es que los países comunistas, hermano, son países ateos, son países donde no se cree en Dios de forma general o está prohibido el cristianismo y hay persecución en contra de los cristianos. Karl Marx dijo una de las frases también más populares en contra del cristianismo y de la religión, que es, la religión es el opio de los pueblos. Con lo cual, lo que él estaba queriendo decir es que la religión era usada por las
la sociedad élite como una especie de droga para poder controlar a la sociedad, con las promesas de decirle, después de esta vida viene una vida eterna y hay cosas mejores que Dios tiene preparadas para ti. Eso es él lo entendía así, como una forma prácticamente de aliviar los padecimientos humanos terrenales y de tener como sedada a la gente para poderla controlar. Entonces, eso es lo que dijo Karl Marx, el padre del marxismo. ¿Ok? Y lamentablemente muchos cristianos, hermanos, les atrae bastante el marxismo, el comunismo, el socialismo. Este tipo de política, hermanos, es atea, es materialista. No cree en lo espiritual y no cree en Dios. Por eso debemos de tener mucho cuidado cuando estamos apoyando un partido político, porque muchos partidos políticos, su agenda es comunista, su agenda es marxista, su agenda es imponer la ideología de género, su agenda es promover el aborto, su agenda es promover el matrimonio entre personas del mismo sexo. Ahora tú lo entiendes, ¿por qué? Porque ellos son materialistas, no creen en Dios, son ateos. Son seculares, es decir, en su humanismo secular están diciendo el hombre es más importante, no lo que diga Dios, sino lo que diga el hombre. Entonces es irónico porque en los países comunistas muchos cristianos están sufriendo a manos del comunismo y otros cristianos en países que no son comunistas quisieran traer el comunismo a sus países. Y comienzan a abogar y a votar por partidos de izquierda, que su tendencia es comunista, cuando es irónico, eso es irónico. Si a una persona le gusta tanto el comunismo, no debería de traer el comunismo a su país, se puede ir a vivir a Cuba y ya, asunto arreglado. Nosotros los latinos, de hecho, casi todo, hermano, desde México para abajo, el punto de vista de nuestros países es de izquierda, son izquierdistas y por tanto con una tendencia marxista. Aunque digan que creen en Dios, creen muchas veces en un Dios que no conocen, en un Dios que no es el Dios de la Biblia. Pero inclusive México, mi amado país, tiene una tendencia izquierda en el gobierno actual, una tendencia comunista, una tendencia hacia el marxismo. Bueno, vamos a avanzar. Vamos a ver una definición de qué es una cosmovisión, porque en esta parte quiero explicarles eso que les dije al principio. Mi meta es explicarles cómo se dio el proceso de que las cosas se dejaron de ver desde un punto de vista cristiano para verlas más desde un punto de vista secular. Estas cosmovisiones, hay 3 cosmovisiones que son las que más, digamos, han, hermano, dominado al mundo a lo largo de la historia. Pero primero vamos a definir qué es una cosmovisión. Una cosmovisión es el conjunto de opiniones y creencias a partir de las cuales el hombre interpreta su propia naturaleza y la de las cosas que lo rodean. ¿Qué fue eso, no? ¿Qué es eso? Una definición sencilla sería que una cosmovisión son los lentes con los que tú ves las cosas. ¿Ok? Entonces, si nosotros somos cristianos, creemos en la palabra de Dios, creemos en Dios, creemos en lo espiritual, ¿ok? Entonces nosotros vamos a ver las cosas con unos lentes desde el punto de vista de la palabra de Dios. Pero si no, entonces vamos a comenzar a ver el mundo desde un punto de vista secular con unos lentes humanos que no creen en Dios. A lo largo de la historia han habido, hermanos, 3 cosmovisiones más populares que han dominado el mundo. La primera, una cosmovisión bíblica. Esta postura es conocida como la postura clásica. ¿Qué se cree o se creía en esta postura o se cree todavía, porque habemos obviamente gente con esta cosmovisión? Es que hay un Dios, ese Dios es creador, tiene una relación con su creación, ¿ok? Está atento a la humanidad y a cada cosa que sucede en el mundo. Esta cosmovisión también se puede llamar teísmo, ¿ok? Nosotros somos teístas, creemos en Dios, pero más que teístas somos cristianos, porque también los musulmanes son teístas, ¿no? Los judíos son teístas, los testigos de Jehová son teístas, pero nosotros vamos más allá del teísmo. Creemos que el teísmo sí está bien porque cree en un Dios y eso es verdad, y toda verdad es verdad independientemente de quién la diga, pero nosotros vamos más allá del teísmo y somos cristianos. Creemos que el único camino al Padre es el Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Pero está bien, somos teístas. La segunda, hermanos, cosmovisión fue la era de la razón. En esta era, hermano, se comenzó a creer
que sí hay un Dios, pero que no tiene esa relación con la humanidad. Gobierna el mundo por medio de las leyes de la naturaleza, pero no está precisamente en control absoluto de todo lo que está pasando en el mundo. Bajo esta cosmovisión se entiende que Dios no interviene en los eventos diarios de la vida diaria de nosotros o del mundo. Esto es lo que se llama deísmo. Deísmo, es decir, sí hay un Dios, pero no tiene relación con nosotros. Gobierna todo por medio de las leyes de la naturaleza. Y la tercera es el modelo secular, que es lo que gobierna actualmente el mundo en general. En este modelo se deja de creer en la palabra de Dios, se aleja del teísmo, se aleja del deísmo, y ahora se comienza a pensar en Dios como un signo de interrogación. En esta cosmovisión, cuando se piensa en Dios, se piensa en un Dios que, para empezar, no sabemos si existe, número uno. Número dos, el segundo signo de interrogación es que lo más probable es que si por alguna cosa extraordinaria existiera, no creemos que quiera tener una relación con nosotros. Si sí existe ese ser tan poderoso que se describe, ¿por qué querría tener una relación con nosotros? No hay ningún sentido. Y es imposible entonces conocerlo. No creemos que exista. Si existiera, no creemos que quiera tener una relación con nosotros. Y es imposible entonces llegarlo a conocer. Esto es lo que se llama como agnosticismo. ¿Okay? En la medida en que avanzamos se va alejando de Dios la situación. Teísmo, deísmo, agnosticismo, y después del agnosticismo entonces viene el humanismo secular, ¿verdad? Que es la misma visión, esta tercera modelo secular, y entonces se comienza a caer ya en lo que es el ateísmo. En el ateísmo absoluto, Dios ya no es un signo de interrogación. En el ateísmo absoluto, Dios simplemente no es. Por eso la letra ateísmo es sin Dios. Ese prefijo a siempre en el griego, cuando lo vean ahí, quiere decir sin, no hay Dios. Y eso, hermano, en esta postura de humanismo secular ateo, prácticamente, hermano, es en el que nosotros vivimos. Actualmente algunos científicos muy renombrados del ateísmo absoluto han dicho, creo que es muy arrogante decir que no existe un Dios porque no he ido a buscarlo a todo el universo para decir que no está ahí, y se empiezan a declarar un poco agnósticos, es decir, quién sabe si existe, pero la realidad es que es un ateísmo disfrazado muchas veces, ¿ok? Y ese es, hermano, el mundo en el que estamos viviendo el día de hoy, ¿ok? Entonces, hasta aquí vamos a recapitular un poco. ¿Qué es el humanismo secular? Porque ese es nuestro tema. ¿Qué es el humanismo secular? Y ahora a continuación vamos a ver cómo nos afecta. ¿Qué es el humanismo secular? El humanismo secular es una filosofía que ha quitado a Dios de su centro de importancia y ha puesto al hombre. Ha quitado las verdades de Dios y cree más en las mentiras de los seres humanos. Porque no hay verdad aparte de Dios. Si nosotros decimos algo que es verdad y que Dios dijo que era verdad, es verdad. Pero si nosotros queremos hacer nuestra propia verdad, es mentira, porque va a ir en contra de la palabra del Señor. ¿Ok? ¿Qué es eso? Entonces, esto es lo que estamos viviendo el día de hoy. Vivimos en tiempos muy peligrosos, en tiempos, mucha gente dice Estados Unidos es un país cristiano. En realidad, hermano, eso no es completamente verdad. Cuando han salido, hermanos, a hacer entrevistas afuera para preguntarle a las personas qué se consideran aquí en Estados Unidos, dice que el 50% de las personas que responden a la encuesta dicen ser cristianos, el 50%. Pero los resultados, ya cuando se dice cuántos miembros tienen las iglesias cristianas, realmente las iglesias cristianas son muy pequeñas comparado con ese gran número. Imagínense, el 50%. ¿Cuántos habitantes hay en Estados Unidos? ¿400 millones? O sea que 200 millones más o menos de personas dicen ser cristianas. Entonces 200 millones de personas deberían de estar el domingo a las 11 de la mañana en la iglesia, pero no están ahí. ¿Por qué? Porque es una mentira. Se identifican solamente como cristianos porque han creado en su mente un Dios falso que no es el Dios de la Escritura y ese es el Dios en el que ellos creen. ¿Okay? Pero realmente no son cristianos. Vamos a ver, hermanos, cinco áreas en las cuales, hermano, el humanismo secular ha causado un impacto negativo. 5 áreas en las cuales el humanismo secular ha causado un impacto negativo. La primera, la ciencia. ¿Ok?
La primera, la ciencia, desde el punto de vista bíblico, que es la primera cosmovisión que vimos, hermano, la ciencia es ir descubriendo cómo Dios creó el universo y cómo funciona todo lo que Él diseñó. Desde el punto de vista, eso es ciencia, ir descubriendo, ¿ok? Cómo Dios creó, cómo Dios diseñó todo. Desde el punto de vista bíblico, la ciencia no es enemiga de Dios. Más bien, Luis Pasteur dijo, mucha ciencia nos acerca a Dios y poca ciencia nos aleja de Dios. La ciencia no es enemiga de Dios en el punto de vista bíblico. ¿Ok? En este punto de vista bíblico se cree que hay un Dios que ha revelado la verdad y que tiene relación con nosotros. ¿Ok? Y la ciencia se usa entonces para lo bueno. Mucha gente piensa que entre mayor descubrimientos científicos se hagan, la gente se va a ir haciendo más escéptica, y la realidad es que no, porque la ciencia no está para informarle a Dios. Como vamos a decir que un científico está haciendo un experimento en un laboratorio, ¿verdad? Y entonces el científico descubre algo y que el científico le diga a Dios, mira Dios, así son las cosas. Y que diga, no, yo no sabía que eran así. No, cuando el científico está en el laboratorio haciendo un experimento, hermano, no está informándole a Dios cómo son las cosas, simplemente está comprobando cómo Dios hizo las cosas. Son dos cosas muy diferentes. Entonces, desde un punto de vista bíblico, la ciencia es buena, la ciencia es amiga de nosotros, de los cristianos y de Dios. La razón y la fe no están peleadas, pero desde un punto de vista, hermano, secular, la ciencia puede ser usada para muchas cosas malas. ¿Ok? Para muchas cosas malas. Por ejemplo, el día de hoy, hermano, se utiliza la ciencia para extirpar los genitales de una persona que quiere cambiar de sexo, de un varón que quiere cambiar de sexo. Cambiar entre comillas, porque jamás va a cambiar. Se puede extirpar lo que es los miembros físicos, pero el ADN no se lo puede cambiar. Y en el ADN sigue siendo hombre o sigue siendo mujer, y lo será desde la cuna hasta la tumba. Y más allá de la tumba, porque si lo exhuman su cuerpo en 100 años y le hacen un test de ADN, va a salir que era hombre o era mujer. La ciencia puede ser usada en un humanismo secular para estas cosas, hermano, malvadas. Por ejemplo, puede ser usada también para que una mujer le sean extraídos los huevos que se van a fecundar en ella, y entonces se seleccione qué huevos van a ser fecundados y qué huevos van a ser desechados, manipulando así lo que es la sabiduría de Dios, que quiere que obviamente que sea de una forma natural, que un hombre y una mujer tengan relación y que sean fecundados los huevos que Dios así lo quiera. Pero bajo estas inseminaciones in vitro, usando la ciencia para mal, se puede manipular entonces de esa manera las cosas. La ciencia también supuestamente ayuda a tener abortos más seguros, supuestamente, oiga bien. Claro, más seguros para la madre, entre comillas, seguros para la madre, entre comillas, porque al final, aunque biológicamente y médicamente el aborto sea más seguro, el trauma, el pecado que está cometiendo, todo eso no lo va a solucionar la ciencia, que va a ser más segura. Y además, aunque al final resulte más segura físicamente para la madre, siempre ese aborto va a resultar en muerte del bebé. Entonces no es seguro, porque una de las dos personas que entran a ese procedimiento sale muerto. Y otras cosas, ¿no? Como tantas cosas que la ciencia se pueden lograr hoy para hacer cosas malas. Veamos la segunda, la vida. ¿Ok? Desde la cosmovisión bíblica, la vida es sagrada. ¿Ok? La vida es algo santo, sagrado. Desde el momento de la concepción, by the way. Eso los cristianos lo tenemos que tener claro. Un cristiano que empieza a dudar si será en la concepción o a los 3 meses o a los 6 meses, esa persona ya está infectada por el humanismo secular. Ya está infectado. Está enfermo ya. Ya no está bien. Pero, ¿por qué? Porque el humanismo secular enseña que realmente somos descendientes de los animales, somos producto de la evolución, polvo de estrellas, dice uno de los físicos más inteligentes de acá de Estados Unidos, producto de la casualidad, sin un propósito para nuestra vida en esta tierra. ¿Ok? ¿Por qué? Porque dijimos que el humanismo es ¿qué? Materialista.
Entonces el humanismo es lo que ves, somos simplemente eso, somos una masa de células. La gente deduce, voy a vivir unos años, tengo que experimentar con mi cuerpo, hacer lo que yo quiera, hacer lo que más me plazca. El hedonismo, no quiero hablar mucho de eso, pero el hedonismo es una filosofía también que está relacionado con el secularismo. El hedonismo dice que nosotros lo que tenemos que hacer es buscar el placer, complacernos a nosotros, no negarnos nada, sino proporcionarnos a nosotros mismos todo aquello que nos cause placer, porque eso es bueno. Al final de cuentas, eres una masa de células sin sentido ni propósito en este mundo, entonces por lo menos disfrútalo. Entonces, ¿por qué cree usted, hermano, que estamos en unos tiempos donde el aborto se promueve de una forma tan rampante? Porque la vida no es sagrada para el humanismo secular. Para Dios sí, la vida es sagrada. Y Él es el único que la da y el único que la puede quitar. Pero para el humanismo secular no, la vida no es sagrada, por lo tanto, usted supo en el 2019 que inclusive hubo estados que dijeron, inclusive a los 9 meses se puede abortar al bebé. Si no ha salido del estómago todavía, si no ha salido del vientre, todavía no ha visto la luz, todavía se le puede abortar, aunque le falte una semana para nacer y el bebé esté perfectamente bien. La Primera y la Segunda Guerra Mundial, que dejó más de 100 millones de muertos, hermano, es producto del humanismo secular. Personas como Stalin, como Adolfo Hitler, eran personas con una cosmovisión humanista secular. No se ve la vida como sagrada, se ve la vida como algo que se puede destruir con propósitos hedonistas, ya sea de un país o de una madre que no quiere ser madre porque dice que está yendo a la escuela. El humanismo secular entonces presenta la vida como algo tedioso, algo sin sentido, algo que no vale la pena vivir. Y de hecho, le tengo una buena noticia, porque esta forma de presentar la vida del humanismo secular le ha producido muchas crisis a los seres humanos que se meten a este movimiento. ¿Por qué les ha producido muchas crisis? Porque acuérdese que aunque ellos digan que no existe el espíritu existe. Los seres humanos somos seres espirituales. Entonces estas personas comienzan a enfrentar tremendas crisis como diciendo, pues no hay nada en el humanismo. El humanismo es un materialismo frío, sin sentido, sin sentimientos, que no cree en lo espiritual. Entonces la gente, como tiene un espíritu, y el materialismo no llena su espíritu, comienzan a decir, yo tengo un vacío dentro de mí y yo necesito que algo lo llene. Pero como no quieren venir a Cristo, porque Cristo es el único camino al Padre, entonces yo no sé si usted ha oído esta frase que es muy popular hoy día, de muchas personas que su estilo de vida es completamente anticristiano, ¿ok? Ya sea que sean abortistas, feministas, homosexuales o qué sé yo, y dicen la siguiente frase, dicen, yo no soy religioso, pero sí soy espiritual. No sé si han oído eso. Cuidemos nuestra vida espiritual. Si yo soy una persona muy espiritual, no creo en Dios, ni creo en la Biblia, ni creo en el cristianismo. Creo que el cristianismo es una religión que ha matado millones de personas y atacan el cristianismo, pero sí soy espiritual. ¿Por qué dicen eso si no creen en Dios? Porque en el materialismo no han encontrado nada que llene su vida espiritual. Porque allí no hay nada que llene su vida espiritual. Porque ¿quién es el único hermano que puede llenar la vida espiritual de nosotros? Dios. Dios es el único, pero el humanismo es materialista, es ateo y políticamente promueve agendas que van en contra de la vida, que no ven a la vida como sagrada. La tercera es la familia. Esta es la tercera área de impacto negativo de parte del humanismo secular. La familia, bajo la cosmovisión bíblica, es algo sagrado. Debe de ser compuesta por un padre, por una madre, por los hijos. En la Biblia el hombre y la mujer son iguales de importancia, pero son diferentes en roles. Deben complementarse el uno al otro, no competir. Pero el humanismo secular, ¿qué dice? El humanismo secular dice que la mujer no debería someterse al hombre porque eso es un patriarcado machista y opresor, ¿ok? Y que el matrimonio la familia no puede ser compuesta solamente por un padre, madre e hijos, sino por 2 padres e hijos o por 2 madres e hijos. El humanismo secular ve el matrimonio bíblico y la familia bíblica como algo tóxico. Por eso, hermano, cuando llegue este mes de marzo y usted vea todas esas marchas feministas de mujeres con unas pañoletas verdes y todo eso, y gente haciendo destrucción y todo eso, todas esas marchas, hermano, y todas esas agendas,
la agenda pro aborto, cuando usted oiga al presidente o a cualquier persona hablando a favor del aborto y a favor del feminismo y a favor del LGBT y a favor del globalismo, usted tiene que entender que es porque estamos viviendo en un humanismo secular. Y usted dice, no, pero yo vi al presidente en la misa comiéndose la hostia. No conocen a Dios. No saben quién es Dios. El Dios de la Biblia está completamente en contra de todo eso que ellos promueven. Pues una mujer cristiana no puede ser feminista. Una mujer cristiana no puede ser feminista, porque si es feminista está diciendo que sigue a todas estas ideologías que son hijas del secularismo humano, que es materialista y que es ateo, y que va en contra de la vida como algo sagrado y en contra de la familia como algo sagrado. La que sigue, la cuarta, es la iglesia. La iglesia ha sido afectada también negativamente por el humanismo secular. Bajo la cosmovisión bíblica, la iglesia es el grupo de redimidos por medio del sacrificio de Cristo, ¿okay?, que creemos en Cristo como nuestro Salvador y creemos también en las cosas espirituales y creemos también en las cosas sobrenaturales de las que habla la Biblia. Aquí sobrenatural, esta palabra la estoy usando en el sentido de cosas milagrosas que no tienen explicación desde el punto de vista natural. ¿Okay? Cuando el humanismo se mete a la iglesia, ¿okay?, no se le llama humanismo porque suena muy feo, se le llama liberalismo. ¿Qué es el liberalismo? El liberalismo consiste en tomar las ideologías de allá afuera, las ideologías del mundo, ¿okay?, mezclarlas con algunos versos fuera de contexto o con algunos clichés cristianos, hacerlos medios cristianos y meterlos a la iglesia. Eso es liberalismo. Y eso es lo que se ha metido, hermanos, en muchas iglesias. ¿Por qué este liberalismo es peligroso? El liberalismo es peligroso porque el liberalismo trata de eliminar entonces dos cosas. Número uno, trata de eliminar a Jesucristo como el Salvador del mundo y lo presenta solamente como un buen ejemplo. ¿Okay? Sí, Jesucristo es un buen ejemplo, pero sobre todo es el Salvador del mundo. ¿Estamos de acuerdo en eso? Porque también hubo otros buenos ejemplos, ¿no? Entre comillas, por ejemplo, Gandhi fue un buen ejemplo. Buda fue un buen ejemplo. Alguien podría decir eso. Cristo fue un buen ejemplo, entonces Cristo es como ellos. Sí, Cristo fue un ejemplo superior porque Él es Dios y porque Él es nuestro Salvador. Pero el liberalismo dice, no, Cristo es un buen ejemplo. Y aparte, el liberalismo trata de negar todo lo sobrenatural. Dijimos que la iglesia somos el grupo de redimidos por el sacrificio de Cristo, que creemos en Él como nuestro Salvador y que creemos en Él como en las cosas sobrenaturales que están escritas en la palabra que son verdad. Entonces, el liberalismo, cuando usted oiga este tipo de teólogo negando la resurrección de Cristo, poniendo en tela de juicio su nacimiento virginal, poniendo en tela de juicio los milagros sobrenaturales de la Biblia, poniendo en tela de juicio la creación, que digan, no, esas cosas de Génesis 1 y 2 son metáforas, eso no puede ser así, una serpiente no puede hablar, o cosas así. Usted está oyendo una iglesia que está en el liberalismo. ¿Y qué es el liberalismo? El liberalismo es tomar las ideologías del humanismo secular, mezclarlas con cristianismo y meterlas a la iglesia. ¿Ok? En este liberalismo, hermanos, se ve a la iglesia como una organización que debería de estar luchando en contra de la injusticia social. Así se ve, en el liberalismo se ve a la iglesia así. Por eso hay pastores que promueven ese tipo de cosas, ¿no? Marchas y protestas y todo eso, porque están mezclados con liberalismo. Hay que hacer actividad social para erradicar la injusticia social. Ahora, seamos justos. Hay un libro en la Biblia que habla de la injusticia social, Amós. ¿Okay? Pero ¿qué injusticia era? Eran injusticias reales. Los ricos estaban oprimiendo a los pobres. Los sacerdotes estaban haciendo las cosas mal. Y la iglesia a lo largo de los años, aunque ha tenido sus defectos, a lo largo de los siglos, ha luchado contra la injusticia social. Y ha ayudado a la sociedad. La iglesia tuvo mucho que ver en el movimiento de liberación de la esclavitud. La iglesia tuvo mucho que ver en pelear por los derechos de los niños para que no trabajaran. La iglesia ha luchado mucho en contra de la prostitución, en contra de los enfermos.
De hecho, hay aportes que la iglesia ha hecho a la sociedad que son increíbles y que han venido a revolucionar el mundo, como por ejemplo las universidades son producto de la iglesia, los hospitales son productos de la iglesia, los orfanatos son productos de la iglesia. El enviar misioneros que lleven medicina, alimento y un mensaje de esperanza al mundo es trabajo que ha hecho la iglesia. ¿Cuál es el problema de la injusticia social que realmente no es injusticia social de nuestros días? Fíjese a lo que se le llama injusticia social el día de hoy. Las siguientes cosas las llaman injusticia social. A que las personas transgénero no tengan baños especiales en la escuela. Dicen, wow, qué gran injusticia. No tienen baños especiales en la iglesia. Deberíamos de luchar contra esa injusticia. A que un policía arreste y someta por la fuerza a una persona que resiste un arresto. A eso se le llama injusticia social. Hágame el favor. Cuando simplemente si se hubiera dejado arrestar, lo hubieran llevado a la cárcel y 3-4 días hubiera salido de la cárcel. ¿Le gustaría a usted que su hijo sea policía y que se enfrente con un criminal y que aquel resista el arresto y saque un arma y lo mate y su hijo diga, no, pues está bien, no puedo hacer nada? Se le llama injusticia social a que si unos padres tienen un hijo varón que dice yo quiero ser niña y ellos le digan no estamos de acuerdo y no vamos a proceder con el tratamiento de hormonas. Dicen, wow, qué padres tan malvados, qué gran injusticia social. Se le llama injusticia social a que un varón esté contra el aborto. El movimiento feminista dice, los varones no pueden hablar de aborto. ¿Por qué? Porque no tienen útero. Porque no son mujeres. Es una gran injusticia que se metan a opinar. Y hay feministas que sienten una gran ira. No lo puedo creer. ¿Cómo estás opinando del aborto si eres hombre? Quisiera matarte ahora. Le llaman injusticia social, por ejemplo, si tú dices, si a ti te preguntan, ¿qué opinas del racismo? Y tú dices, bueno, el racismo es un problema de la humanidad. Qué gran injusticia social, te dicen. No, el racismo no es un problema de la humanidad. El racismo es un problema solamente y exclusivamente de la gente blanca y punto. Y cuidadito y dices que es de la humanidad. O sea, si tú dices que el racismo es un producto de la humanidad, eso es injusticia social. Estás agrediendo prácticamente a la humanidad, cuando eso no es cierto. Usted sabía, hermano, que la palabra bullying, por ejemplo, no está en la Biblia. Pero la Biblia habla del bullying. ¿Sabe cómo le llama? Le llama pecado uno contra el otro. Así le llama la Biblia al bullying, cuando pecamos uno contra el otro. No pequéis el uno contra el otro. Así le llama la Biblia al bullying. ¿Quién de ustedes alguna vez ha pecado contra alguien? Todos. ¿Alguna vez entonces, sin querer, hemos caído en esta situación de hacerle bullying a alguien? Y la solución es pedir perdón, reconciliarnos con la persona y estar en paz. ¿Ok? Pero estoy comentando esto, hermano, porque el bullying es problema de cierta gente. ¿De quién es problema el bullying? De la humanidad. Si tú eres humano, tú has hecho bullying alguna vez a alguien, porque la Biblia lo llama pecar contra nuestro prójimo. ¿Y quién no ha pecado contra su prójimo? Es lo mismo con el racismo. El racismo no es el problema de cierta gente de cierto color de piel. El racismo es un problema de la humanidad, del pecado, de la caída. Y por último, el quinto impacto negativo ha sido en los medios de comunicación. El humanismo secular, hermano, ha impactado terriblemente los medios de comunicación. ¿Quiénes son, hermanos, los formadores de opinión en el mundo? Los que marcan el ritmo. Son los países ricos, los países élite, los países, hermano, que tienen poder, las culturas que tienen poder. ¿Ok? Esos son los que son formadores de opinión. Son los dueños de periódicos, dueños de grandes cadenas de televisión, dueños de grandes cadenas de radio. O sea, son gente de mucha influencia. Pero son por lo general humanistas seculares, anticristianos y enemigos de la fe. Y muchas veces nosotros, este es el problema de los seres humanos. Los seres humanos, hermanos, somos tan manipulables muchas veces que decimos, wow, si salió en la tele, es verdad. Si lo dijeron en la radio, tiene que ser verdad. Si lo dijo tal periódico que tiene tantísimo prestigio, tiene que ser verdad. Somos como muy ingenuos.
No tenemos un pensamiento crítico, una capacidad de análisis de nosotros mismos, estudiar, leer acerca del tema, devorarnos unos 5 o 6 libros del tema antes de opinar de algo. No, simplemente si lo dijo tal cadena de televisión, es verdad, porque ni modo que estén diciendo mentiras en la tele. Claro que están diciendo muchas veces mentiras porque el dueño de ese canal de televisión quizás es un homosexual o la dueña de ese periódico quizás es una feminista. Entonces tienen bias, tienen prejuicios en lo que están, hermano, promoviendo. Por ejemplo, Netflix es una compañía, una empresa anticristiana. ¿Okay? Anticristiana, promueven rampantemente el homosexualismo y censuran tremendamente cualquier cosa que, hermano, sea en contra del homosexualismo. Ellos lo censuran, dicen, no queremos tu mensaje aquí. Por ejemplo, hermano, los 2 canales latinos de televisión de aquí de Estados Unidos que más nosotros vemos como latinos son promotores de pura basura. Ya sabe usted cuáles son, uno empieza con T y el otro con U. Esos son los 2 canales latinos de televisión de aquí Estados Unidos, promueven pura basura, hermano. No le estoy diciendo que nunca vea Netflix, no le estoy diciendo que nunca vea sus canales, no le estoy diciendo que nunca lea un periódico. Lo que le estoy diciendo es piense críticamente. No se vaya porque los medios de comunicación lo dijeron, eso es verdad. Y por último, hermano, con esto termino. Quiero hacerle una pregunta, que es una pregunta filosófica que algunos han hecho. Y la pregunta va así, la pregunta va, ¿sabe el pez cuándo está mojado? ¿Sabe un pez cuándo está mojado? Y la respuesta es que realmente el pez no sabe cuándo está mojado porque él desde que nació ha estado mojado. Más bien lo que sabe es cuando está seco. No, porque cuando está seco dice, este no es mi ambiente, yo estoy mojado desde el día que nací, siempre he estado rodeado de agua. La enseñanza detrás de esto, hermanos, es que nosotros desde que nacemos comenzamos a nadar en corrientes de aguas ideológicas, que automáticamente desde que nacemos ya nos enseñan esto es así y punto. Y ahí es donde nosotros entonces debemos de tener cuidado, porque quizás muchas cosas que nos han enseñado, que nos está diciendo la cultura, estas aguas culturales en las que estamos nadando y que nos están diciendo, esto es verdad, nosotros tenemos que decir, aunque yo nací aquí y siempre he creído así, he estudiado y he aprendido y me he dado cuenta que las verdades de Cristo dicen otra cosa, que la palabra de Dios enseña otra cosa. Hermanos, estamos viviendo tiempos muy peligrosos, el humanismo secular está ganando mucho terreno, muchos jóvenes que crecen en la iglesia al ir a la universidad se convierten en ateos y dejan de ser creyentes, hermano, y al paso al que vamos, si el Señor no viene, hermanos, en unos 50, 100 años, creo que las cosas van a estar muy mal con esta cosmovisión secular de ver el mundo. Vamos a orar.